Bienvenidos y bienvenidas a este último capítulo de La vida de Alicia, un espacio donde recuperamos la vida y la obra de Alicia Eguren. En este último capítulo proponemos una dinámica distinta, con el motivo de hablar del legado de Alicia, pero también de su desaparición, tanto física como espiritual. Haremos una especie de popurrí de audios de compañeros y compañeras que se han dedicado a estudiar su vida y la historia del peronismo. Nos preguntamos en este capítulo, ¿por qué recuperar la historia de Alicia? ¿Por qué recuperamos a esta militante histórica del peronismo? La necesidad de romper con la quietud de la discusión programática contemporánea del peronismo y de la izquierda latinoamericana nos llevó a buscar inspiración en personajes poco revisitados. El nombre de Alicia funcionó como una síntesis política que, no exenta de contradicciones, nos permitió sumar perspectivas al peronismo de nuestro tiempo. Tal como señala Alicia en el prólogo de su libro El talud descuajado, los vivos, absolutamente, vivimos de los muertos, desde la cuna hasta la sepultura, y de todos los muertos, de los grandes, de los menores y de los ínfimos. De alguna manera la vida, puesto que es y se precipita hacia su incontenible derrumbe, disuelve todas las contradicciones de los que la vivimos. Reconstruir la historia de Alicia, su biografía y sus escritos implica una labor de archivo por parte de varios investigadores. Para poder conocer un poco de este trabajo, nos contactamos con Nicolás del Soto, que junto con Santiago Allende y Emiliano Ruiz Díaz armaron y publicaron la antología de escritos de Alicia Eguren en 2023. Les preguntamos, ¿qué es el archivo Cook-Eguren? ¿Con qué se han encontrado? Nuestro primer acercamiento a la figura y la obra de Alicia Eguren se produjo en el marco de la investigación realizada para la edición facsimilar de la revista Nuevo Hombre, impulsada por la Biblioteca Nacional en el año 2015. Al relevar la publicación, dimos con una serie de colaboraciones que la develaban como un formidable cuadro intelectual y político, portadora de una asombrosa densidad teórica y una afilada beta polemista que dotaba sus posiciones de una considerable pregnancia sobre diferentes grupos insurgentes de fines de los 60 y principios de los 70. A partir de allí, la pregunta por sus otros textos que intuíamos desperdigados por las diferentes formas que pudo asumir la palabra escrita en su vida intelectual y militante. Hacia fines de ese mismo año comenzaron las gestiones que concluyeron en octubre de 2016 con la firma del convenio de donación de la documentación que hoy constituye el Fondo Alicia Eguren John William Cook, a través del cual Carlos Laforgue, cuadro del peronismo de la resistencia, colaborador cercano de Alicia y John y custodio por décadas de los documentos, y Pedro Gustavo Catela, único hijo y heredero de Alicia, donaron a la Biblioteca Nacional el fondo para su preservación. Se iniciaba así el camino de restitución de la memoria personal, intelectual y política de la pareja Eguren-Cook, continuado y profundizado luego a partir de las tareas de conservación, descripción y puesta a la consulta pública impulsadas desde el Departamento de Archivos de la Biblioteca Nacional. El fondo documental Alicia Eguren John William Cook está integrado por documentación producida, recibida y recopilada por la pareja, donde destaca una abundante correspondencia personal y política, originales de escritos y documentos organizativos y de difusión, producidos al calor de una intensa actividad política e ideológica que, en términos del material que prevalece en el archivo, puede ubicarse temporalmente entre los años 1955 y 1975. La idea del binomio Eguren-Cook como una unidad sentimental, intelectual y política, esbozada en su temprana correspondencia, se verifica también en su archivo. La relación de complementariedad y potenciación mutua se evidencia en la existencia de documentos de procedencia compartida y materiales con anotaciones y correcciones cruzadas. Revisando los papeles, dimos con una constatación. Eguren siempre fue mucho más que la compañera de Cook. Repetidamente desbordaba los espacios que lograba ocupar. Como relata lúcida y detalladamente Miguel Maceo en su indispensable biografía Alicia en el País, Eguren, entre muchas aristas de una vida intensa, se doctoró en filosofía, fue la primera mujer en tener a su cargo una cátedra de sociología, publicó 4 libros de poesía, fue perseguida y encarcelada durante la resistencia peronista, intentó la reorganización del Partido Peronista Femenino, participó como miliciana en la defensa de la Bahía de los Cochinos en Cuba, fundó junto a Cook la Acción Revolucionaria Peronista, una de las impulsoras de la tendencia revolucionaria del peronismo y la principal propagadora del legado político de Cook tras su muerte. El acceso al fondo y el estudio de sus documentos comenzó a cimentar el proyecto de edición de sus obras, que se inscribe en este itinerario que venimos comentando, de recuperación de su legado intelectual y político, ahora intentando amplificar la voz y el pensamiento de Alicia a partir de la difusión de sus escritos.
Este trabajo es producto de una investigación llevada a cabo desde la Biblioteca Nacional Mariano Moreno en una tarea conjunta entre el Departamento de Archivos y la Dirección de Investigaciones. El libro, Escritos de Alicia Eguren, publicado por la editorial Coligüe, reúne su obra édita e inédita, expresada a través de su correspondencia, artículos, entrevistas y poesías. Se compone de un estudio preliminar, donde abordamos algunas particularidades del trabajo con el fondo, esbozamos un itinerario biobibliográfico de Eguren y brindamos algunas claves de lectura, y una compilación de documentos organizada en 6 secciones. La correspondencia entre Alicia y John, que va desde inicios de la resistencia peronista hasta mediados de los 60, en un contexto signado por la cárcel, la persecución y el exilio. La correspondencia familiar, durante los primeros años de la Revolución Cubana, con la inminente invasión norteamericana a Bahía de los Cochinos como telón de fondo. La correspondencia política, con una primera etapa durante la resistencia peronista y una segunda que va desde los tempranos 70 hasta poco antes de su secuestro y desaparición en enero de 1977. Los artículos y conferencias agrupados temáticamente en torno a los apartados, las ciencias sociales, los temas culturales y el ensayismo político. Las entrevistas, brindadas en diferentes épocas a distintos medios gráficos nacionales e internacionales. Y por último, la obra poética, que incluye una selección de sus poemarios editados durante la década del 50, además de algunos poemas inéditos hallados en su archivo. La edición de sus escritos es una forma de hacer presente su legado, para que nos movilice en estos tiempos donde su truncada apuesta emancipatoria pueda ser recreada. Además, nos parecía interesante que en este último capítulo pudiéramos recuperar las voces de nuestros compañeros y compañeras militantes de la organización y hacerles algunas preguntas. ¿Por qué les parece importante recuperar la historia de Alicia hoy? Alicia Eguren para mí representa la lucha por un mundo más justo. Alicia Eguren es memoria, es disciplina, voluntad y fuerza para hacer una revolución. Y creo que recuperar su historia y su figura hoy en los tiempos tan duros que nos toca atravesar es importante para inspirarnos y tener como una guía para la revolución y la lucha que nos toca dar hoy a nosotros. Recuperar a Alicia hoy para mí significa 2 cosas. ¿Por qué es importante recuperarla? Primero, por lo que ella significó en sí misma, en su individualidad, si se quiere, una mujer guerrillera, peronista, de la izquierda, que creía que la salida también es combativa, que la revolución existía. Porque creo que hoy en día el peronismo más que nunca necesita ese factor crítico, necesita ese factor hasta combativo y revolucionario. No digo volver a la clandestinidad. Digo poder pararse de frente y buscar otras estrategias a la hora de combatirse un contrincante o un enemigo en sí mismo. Porque a pesar de alinearse a cierto pensamiento político, nunca dejó de ser crítica. Porque el amor a su patria, a su bandera y a sus compañeros perduró hasta el final. Recuperarla hoy es honrar su historia, es no dejarla morir, es asumir una mirada crítica con la realidad que nos toca y es actuar en consecuencia, con nuestros valores de bandera y el amor al otro como guía. Ser militante en la Eguren es eso, interpelar el presente, rever el pasado y pensar de qué forma dar paso a un futuro más amable y equitativo. Es como tener la lucha en la sangre y a la vez disponer de las herramientas y los compañeros para encauzarla. Ser militante es un poco parecido a la vida de Alicia. Luchar, vencer, caerse, levantarse. En medio de un feroz ataque a la educación y ciencias públicas, mediante el desfinanciamiento y deslegitimación de las mismas, que va de la mano con discursos que reivindican la última dictadura cívico-militar argentina, hoy resulta importante que como militantes universitarios recuperemos la historia de una detenida desaparecida que representó a su modo los mismos ideales que hoy nosotras y nosotros intentamos levantar como bandera desde nuestro humilde lugar. Ojalá que pueda seguir conjuntamente con una articulación obrero-estudiantil que resignifique aquel cordobazo que propició Agustín Tosco, porque como él en su momento, hoy Alicia Eguren significa memoria y lucha por un futuro justo, soberano y auténticamente popular.
Recuperar a Alicia hoy nos permite poder conocerla y pensar o imaginar nuevas formas de praxis política. Es un faro que nos ilumina, pero que lejos de limitar, nos posibilita la construcción de diversos caminos. La Eguren la hacen quienes están y quienes estuvieron. Así que para mí militar en esta organización siempre es un desafío, pero que de ninguna manera se atraviesa de forma individual. Para mí, todos quienes atravesamos por la organización somos un poco Alicia. ¿Por qué les parece significativa la figura de Alicia como articulación de la militancia de la organización? Alicia Eguren creo que es una figura que fui construyendo para mí, reconstruyendo en la historia desde hace un tiempo y creo que vamos a seguir reconstruyendo su historia para siempre. Para mí es una historia de una mujer, de una mujer que militó en un tiempo muy duro, no solo por los tiempos de dictadura y de represión, por sus ideales, sino también por ser el hecho de ser mujer y estar en un territorio en el que, aunque aún ahora sigue siendo de hombres, en ese momento era mucho peor, que era la de la política y la política militante. Y creo que es una de las tantas mujeres que ha marcado el camino de las mujeres militantes que somos hoy y que se la debería reivindicar aún más por todo su rol que tuvo cuando era joven y también en sus momentos de desaparición. Y creo que eso también genera un poco las formas en las de militar y en las de querer militar. Creo que está en mí, ella, y que va a estar siempre en mí, y que están todas las que militamos, aunque no la conozcamos, está su espíritu y sus ganas de cambiar y revolucionar el mundo. Para mí, Alicia, ante todo, fue una persona que, por ciertas posibilidades materiales pudo hacer lo que hizo. No la endioso, pero sí la admiro profundamente por los valores que sostuvo, la firmeza que nunca abandonó en un mundo hecho por y para hombres. Y la articulación que logró hacer entre sus ideales y su práctica en la defensa irrestricta del pueblo y del territorio latinoamericano. Es un poco lo que retomo para mi militancia también, poder articular eso. La vida de Alicia Eguren forma parte de una generación de militantes excepcionales, originales, personas de acción, de trabajo, de estudiantes y profesores universitarios convertidos en combatientes, de políticos, intelectuales y obreros que fueron empujados a la resistencia clandestina durante casi 24 años entre 1955 y 1983. El carácter extraordinario de estas vidas, donde se formó también Alicia Eguren, es la de un país y la de una sociedad que atravesó 6 dictaduras en el corto siglo XX. ¿Alguna vez se pusieron a pensar cómo es crecer en una dictadura militar? ¿Cómo es ir a trabajar con la amenaza de quizás no volver? ¿Dónde se encuentra el coraje para enfrentar a un imperio? ¿Ahí fue después de la bomba atómica? Alicia Eguren y su generación pusieron la cara por todos nosotros, los olvidados de esta tierra, los cabecitas negras, los sublevados de esta patria, los hijos e hijas del sueño de San Martín. Ellos miraron la vida a los ojos y vivieron y murieron para el futuro de todos nosotros. Cuidado con pensar que los guerrilleros se pasaron de rosca. Cuidado con confundir esta democracia derrotada como la única opción razonable para la Argentina. Cuidado con juzgar a los que involucraron su vida por sus hermanos si no estás dispuesto a dar la tuya. Cuidado con avergonzarte de ellos y ser un desmemoriado más, un tibio más. ¿Qué otra cosa fue sino el amor a la humanidad, el deseo de combatir la desdicha de los trabajadores, la convicción para enfrentar tanta miseria, tanta injusticia, tanta explotación sufrida, lo que condujo a miles y miles de revolucionarios y revolucionarias en todo el mundo
a poner el pellejo. Alicia Eguren no buscó una posibilidad para triunfar. Ella quedó presa de una necesidad histórica, la necesidad de la revolución social en el tercer mundo. En lugar de apagar las velas de un cumpleaños, les propongo que las encendamos para iluminar el camino que nos falta recorrer. Con el motivo de seguir profundizando en estas preguntas que nos realizamos, también nos comunicamos con Miguel Maceo para pedirle una reflexión sobre la desaparición de Alicia. Una desaparición que no solo fue física, sino que también fue desaparecida de la historia. Lo escuchamos. La desaparición de Alicia fue narrada varias veces y en general los testimonios coinciden en señalar varias cosas. En primer lugar, que Alicia no quería irse de la Argentina cuando todo indicaba que tenía escasas posibilidades de sobrevivir a la dictadura militar, que Alicia era un blanco importante para la dictadura. De hecho, estaba en la mira especialmente de la Armada desde la década del 50, ¿no? Cuando fue encarcelada en tiempos de la Revolución Fusiladora. Por lo tanto, y dado el perfil de Alicia, ¿no? Y dado el carácter de su figura, una figura pública, vinculada a todo el espacio, ¿no? de la izquierda revolucionaria, en un sentido bien amplio, que abarcaba desde sectores del peronismo hasta la izquierda no peronista, bueno, era una figura que estaba muy expuesta. Pero Alicia no quería salir del país, fundamentalmente por su compromiso con la generación que ella había formado políticamente de alguna manera. Alicia, dijimos alguna vez, era una especie de matriarca, fue una matriarca de la generación revolucionaria del 70, siendo ella parte de una generación mayor, ¿verdad? Por lo tanto, se sentía responsable del destino de esas jóvenes y esos jóvenes. Por eso se quiso quedar. Otros hablan de una especie de vocación suicida o de espíritu sacrificial, ¿no? Yo no creo, yo creo que hay simplemente responsabilidad política y ética. Es eso, básicamente. Alicia, luego también se señala que Alicia, con cierta ingenuidad, intentó obtener un pasaporte legal, intentó tramitar un pasaporte legal con un abogado, y bueno, cuando el abogado quiso hacerlo en el departamento de policía, cayó ahí mismo, y probablemente en la tortura suministró algún dato respecto del paradero de Alicia. Alicia estaba esperando el pasaporte a pocas cuadras del departamento de policía, violando todas las normas de seguridad. Eso en relación a su desaparición. Estamos hablando de enero del 77. Luego sí se sabe que Alicia estuvo en la ESMA, también se sabe que tuvo un pasaje por Campo de Mayo, pero que estuvo básicamente en la ESMA. Hay testimonios de sobrevivientes que la vieron en la ESMA, la vieron ferozmente torturada, engrillada, ¿no? Lacerada, y también dieron testimonio de su entereza frente a los represores. Y también hay datos, o bueno, por lo menos hay suposiciones, ¿no? Que tienen algún fundamento de que, bueno, que Alicia seguramente fue trasladada, entre comillas, esta palabra, por favor, en abril, es decir, todo indica que fue arrojada al río o al mar en uno de los vuelos de la muerte, en abril del año 77. Eso en cuanto a esta primera desaparición de Alicia. Bueno, y luego está la segunda desaparición de Alicia, ¿no? Alicia tapada por la hojarasca del machismo, ¿no? La historiografía machista, el lenguaje machista, por una mirada que solamente podía captar la figura de Cook, pero no la de Alicia, ¿no? No podía ver la presencia tan potente de Alicia. Y bueno, eso también tiene que ver con una desaparición. De a poco creo que esa hojarasca se fue corriendo un poco, y la figura de Alicia puede emerger otra vez, ¿no? O algo así pasó en los últimos tiempos, ¿sí? Y después está el gran punto, el gran tema, y en esto Alicia lo comparte con Cook, que tiene que ver con la dificultad de encontrar herederos, ¿no? Esto quiere decir que Alicia sigue siendo una figura difícil de asimilar por el peronismo o por la tradición política nacional popular en el estado actual de su praxis, digamos, ¿no? Porque es una figura desmesurada para el peronismo, porque Alicia era, sin, digamos, abjurar jamás de su identidad peronista, era una revolucionaria socialista, guevarista. Era una mujer que hablaba de liberación nacional y socialismo, que planteaba una estrategia liberadora emancipadora. Eso resulta incompatible con una buena parte, ¿no?, de lo que hoy se entiende por peronismo o por tradición nacional popular. En todo caso, hay sectores que desde esta tradición han ensayado alguna recuperación de Alicia,
pero tal vez muchas veces insistiendo que, bueno, que lo que Alicia planteaba pertenece al pasado, ¿no? Es decir, una recuperación estrictamente histórica, pero sin marcar la continuidad o posibles continuidades entre esa figura, la figura de Alicia y la actualidad. Y luego Alicia también es inasimilable para la tradición de la izquierda, la tradición política, ¿no? Cultural de la izquierda más clásica, porque Alicia era peronista, digamos. O en todo caso Alicia entendía que el peronismo, la identidad peronista de las clases populares era una mediación insoslayable para plantearse objetivos estratégicos más elevados, ¿no? Que el capitalismo reformado. O sea, ahí también está el problema. Por lo cual, esa otra desaparición de Alicia tiene que ver con la dificultad de encontrar herederos. Aunque yo creo que más temprano que tarde aparecerán los herederos de Alicia. Ya existen, ya están dispersos por el país. Existen núcleos políticos, militantes, en donde lentamente se empiezan a ensayar o empieza a haber ejercicios, ¿no? de políticos que buscan recuperar la figura de Alicia y hacerla funcional a proyectos liberadores y emancipadores del presente. Para cerrar este podcast, quisiéramos leer uno de sus poemas, el que más nos identifica como una organización que intenta replicar una pequeña parte de su legado. El poema se llama El Militante y es dedicado a Paco Urondo. El Militante, por Alicia Eguren. Al poeta, amigo y compañero Paco Urondo, muerto por defender sus ideales. El militante, cuando se esfuma, saqueado en sus latidos, se lleva lo soñado, se va diluyendo para hacerse ave. Sus ojos alucinan a la noche, encendiendo el fragor en la luminosidad. Lentamente percibimos el canto, racimos de la floresta, en pétalos de la rebeldía. El militante sigue musicando la calle y el sueño. El ardor es lo que se renueva en la espuma de su antigua mirada, para volverse a quedar en los aromas. El militante vive en los otros y se queda alumbrando a los que llegan. Este ha sido el final del podcast de la vida de Alicia Eguren. Te pedimos que si te gustó, si llegaste hasta el final de este recorrido, nos dejes un me gusta, nos des 5 estrellas en Spotify y que también lo puedas compartir con tus compañeros y compañeras, con tus amigos y amigas. Como fue mencionado, esta producción estuvo a cargo de militantes estudiantiles de la organización Alicia Eguren de la Facultad de Ciencias Sociales de la ciudad de Córdoba. Este podcast fue conducido por Mariana Franco y Manuel Barragán. La edición y postproducción estuvo a cargo de Guillermo Reina. También se contó con la participación de Miguel Macedo y Nicolás del Soto, de Florencia Torres, Valentina Gómez Pérez y Franco Peralta, y los compañeros de la organización Alicia Eguren, Abel, Wada, Valen, Rael, Pedro, Mel y Julieta. Muchas gracias a todos, gracias por escucharnos, hasta la próxima.